Y ahora vayamos a un enlace en directo con nuestros compañeros Xuxin y Javier Vergara, quienes se encuentran en nuestro estudio en la provincia de Hainan, para que nos cuenten las últimas novedades sobre el foro de Boao para Asia. Buenas tardes, Xuxin y Javier. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Cuéntenos qué novedades nos traen del foro de Boao para Asia. Ahora estamos en el Centro Internacional de Convenciones del Foro de Boao para Asia, que es el sede permanente de este evento económico anual. Como acaba de mencionar, esta mañana se han presentado 3 informes en Boao. Y Javier, ¿qué destacaría de los informes presentados? Bueno, pues como todos los años, el Foro de Boao para Asia elabora una serie de informes anuales sobre integración económica, sobre países emergentes y sobre competitividad. Hablando sobre el primer informe, que quizás es el más extenso, sobre integración económica en Asia, una vez más, un año más, vemos cómo factores externos están afectando a la integración de la economía asiática. En este caso, por ejemplo, se ha destacado este traspiés que ha dado el acuerdo de asociación transpacífica tras la reciente salida de Estados Unidos, y cómo esta incertidumbre ha afectado a la integración en la región, aparte sobre todo también de otros aspectos externos, como puede ser y viene siendo ya habitual la ralentización o la desaceleración de la economía mundial, que está afectando evidentemente también a la integración en Asia. Pero a pesar de estos factores externos, es verdad que su crecimiento, su potencial de crecimiento sigue aumentando, y quizás sí que deberían mejorar a lo mejor no tanto las exportaciones, que se mantienen al mismo nivel de la economía mundial, alrededor del 2,4%, sino quizás también las importaciones, que están cayendo a niveles del año 2008 y que son importantes para crear un gran mercado, ¿no? Y para esta integración de la economía asiática. En cuanto a la inversión de Asia en el mundo. Bueno, la inversión es un aspecto muy importante de la economía asiática, tanto de la inversión que llega del extranjero a Asia como la inversión que realiza Asia en el exterior. Son dos elementos que destaca el informe y que ha vuelto a destacar este año, cómo Asia se ha convertido desde hace ya varios años en centro de atracción de inversión extranjera, y cómo al mismo tiempo, y esto también es más difícil, está aumentando su inversión en el exterior. En el caso de la inversión que llega del exterior a Asia, tenemos cifras pues desde el año 2008 que están en torno, ya en el año 2008 eran en torno al 27% de la inversión total mundial se centraba en Asia, hasta el año 2012, que alcanzó su máximo histórico, que fue un 37,7%, y a partir de ahí ha caído, ha descendido, como es habitual y también como es lógico, coincidiendo con este momento de desaceleración económica, pero sigue siendo en torno al 33% esta inversión extranjera en Asia con respecto al total mundial. Cabría destacar también, dentro de esta capacidad de atracción de inversión por parte de Asia, 2 elementos o 2 regiones importantes: la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ANSEA, y China. Son 2 centros de atracción de inversión extranjera. En los últimos años la inversión de la ANSEA se ha multiplicado por 3, y la inversión que ha recibido China ha ido aumentando a ritmos de entre el 6 y el 9%. Entonces, dentro de la gran capacidad de inversión de Asia, habría que destacar tanto la ANSEA como China. Y por otra parte, como bien comentabas, la importancia que tiene cada vez más la inversión que realizan las economías asiáticas en el extranjero. Sobre todo, si vemos las cifras mundiales, vemos como la inversión generalizada en el mundo ha aumentado un 4,8%, esa inversión en el exterior, pero en el caso de Asia, su inversión fuera ha aumentado un 7,9%, y en el caso de China ya las cifras son mucho mayores, que desde los 2 o 3 últimos años está en torno al 15, el 14, el 13%, ese incremento anual de su inversión, que tampoco es una sorpresa si vemos, tenemos en cuenta las noticias, ¿no?, de todos los días de sus proyectos de inversión en otros países. Entonces habría que destacar ese aspecto de la inversión como importante, y también como un elemento que puede ayudar a la integración de la economía de Asia. Sí que podríamos destacar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, o qué habría que mejorar en las economías de Asia, tal y como indica este informe. Han hecho bien en bajarlas, han hecho bien en incrementar sus políticas de competencia, de derechos de propiedad, de la propiedad intelectual.
han potenciado el comercio y sí que a lo mejor a algunas economías se les aconseja que disminuyan sus barreras comerciales, porque hay algunas economías asiáticas que tienen algunas pues, barreras comerciales elevadas, sobre todo para los productos finales, y reduciendo estas barreras conseguirían ampliar su mercado, ampliar la demanda y potenciar la integración. Javier, ¿cómo evalúa la importancia de los mercados emergentes del E11 que en el segundo informe de esta mañana? Bueno, el segundo informe de esta mañana, como viene siendo ya habitual desde hace algunas ediciones, se centra en el papel de los países emergentes y dentro de los países emergentes del grupo del E11, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes conforman este grupo? Son una serie de países emergentes que tienen unas características similares, tienen una tasa de crecimiento elevada, tienen una gran economía, económicamente, tienen mucha población, son países que no tienen conflictos, tienen una economía abierta y todo esto hace que sean merecedores de la representación del resto de países emergentes y también que su capacidad económica ayude al crecimiento de la economía mundial. Este grupo del E11 lo conforman los BRICS, además de México y Argentina, Indonesia, Corea del Sur y Arabia Saudí y Turquía. Pues es un grupo que creó el Fondo Monetario Internacional por su representatividad y por su papel cada vez más importante dentro de la economía mundial. De hecho, tenemos datos, tal y como comentaba el informe esta mañana que se ha publicado en BOAO, que el 60% de la contribución del crecimiento de la economía mundial es gracias a este grupo del E11, lo cual es muy significativo. Tenemos muchas más cifras sobre crecimiento del E11 en comparación con otras regiones, como por ejemplo, si este año, en el año 2016, tal y como señala el informe, el crecimiento fue del 4,4%, que es la cifra a la que viene creciendo en los últimos años, en comparación, por ejemplo, con los países desarrollados, que han crecido un 3,1%, o el resto de países emergentes, que han crecido un 4%, o comparados con la Unión Europea, que está saliendo de su momento de dificultad, que está creciendo a un 1,9%, que también es una cifra para este tipo de países pues muy notable, o el grupo del G7 al 1,4%, vemos que el crecimiento de los países del E11 y su importancia, cada vez más importante, su papel en la economía mundial, pues los hacen merecedores de esta representatividad y de esta importancia. En tu opinión, ¿por qué este crecimiento tan rápido? Bueno, aparte de las características de cada país, sobre todo por su influencia, por su potencial, también por la inversión en infraestructuras que realizan, por sus reformas constantes, están realizando reformas en su economía, como son nuevas economías emergentes, están reformando su modelo económico, su capacidad de urbanización, su aumento de la industrialización. Entonces todo esto, además, aparte de su gran mercado, como comentábamos antes, ¿no? Que son grandes mercados, y evidentemente todo esto está propiciando a que crezcan rápidamente y además a que su papel dentro de la economía mundial sea mucho mayor. Estos factores positivos. En el último informe de esta mañana habló de la competitividad de economías asiáticas. ¿Y qué piensa sobre esto, este ranking? Bueno, el ranking de competitividad de economías asiáticas siempre evalúa dos aspectos, tanto las economías como las empresas. Es un ranking que no ha variado en los últimos años. También es algo lógico, ¿no? Porque la competitividad es algo difícil de alcanzar, también es difícil mantenerse, pero si se vuelven a mantener, como en ediciones anteriores, los 4 grandes dragones, ¿no? Que se les denomina de la economía asiática, que serían Singapur, Hong Kong, que se sitúa este año como segunda economía, adelanta a Corea del Sur, que había ocupado el segundo puesto de este ranking de competitividad en los últimos años, y Taiwán ocupa el 4.º puesto. Debemos mencionar que aquí realizan un análisis de economías, no por países, por eso se desglosa la economía china de la economía de la región administrativa especial de Hong Kong y de la región de Taiwán. China vuelve a tener el 9.º puesto en el ranking de competitividad, aunque su crecimiento sigue siendo uno de los mayores, en torno al 6,5%. De hecho, las últimas previsiones para el crecimiento de la economía china en el año 2017 se sitúan en torno al 6,5-6,7%, uno de los mayores de la región. Y dentro de este ranking de economías más competitivas lo cierran Australia, también Nueva Zelanda, Israel,
Japón, que vuelve a estar en el 8º puesto, y el top 10 lo cierra este año Qatar. Y sobre el ranking de las empresas. Bueno, las empresas, se realiza un análisis de las empresas cotizadas en Asia, y habría que destacar que de las 300 empresas más importantes o más competitivas dentro de Asia, un centenar son de China, bien de la parte continental de China o de Hong Kong sobre todo. 50 aproximadamente de las 300 empresas más competitivas de Asia son de la parte continental de China, alrededor de 30 son de la región administrativa especial de Hong Kong y una decena son de la región de Taiwán. Aparte de esto, hay una serie de características que representan un poco a este tipo de empresas. ¿Qué es lo que suelen hacer muy bien? Tienen una gran capacidad de producción y también tienen una gran cantidad de beneficios. Sí que en algunos casos se les aconseja a las economías asiáticas, a las empresas de las economías asiáticas, que para mejorar mejoren su capacidad de desarrollo, y también es muy importante que tomen medidas contra el riesgo. Gracias, Javier, por su análisis. Como el tiempo es limitado, concluimos por hoy y seguimos hablando a la misma hora mañana. Muchas gracias.